Buenos días, vamos a darle comienzo a esta clase de escuela dominical. Le damos gracias al Señor por este día, grande eres, bueno Padre. Te pido en este día que abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones, nos enseñes las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros. Revélate a nosotros, toca nuestros corazones, Señor. Pon tu palabra en nuestro caminar, en nuestra mente, en nuestros corazones. Que te podamos servir como el Dios único, reconociendo que solo tú eres Dios. Para gloria y honra de tu nombre, te damos gracias. Amén. Amén. Bien, estamos en el capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe, pues prácticamente es la confesión que se desarrolla durante la Reforma y esta pues identifica en qué creemos, o sea, qué dice la Biblia, donde está basada nuestra creencia. Es importante comenzar con una buena pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Que seamos buenos, felices. Que los que Él escogió sean salvos. Se salven los que a los que Él escogió. ¿Okay? Es la voluntad de Dios que el hombre reconozca su pecado, crea en el Señor Jesucristo, se arrepienta y sea salvo. O sea que la voluntad de Dios es que el hombre venga a conocerlo y que sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? En el capítulo 3 de la Confesión de Fe, pues estudiamos el decreto eterno de Dios antes de la creación del mundo. Dios había escogido ya los que iban a ser salvos. ¿Okay? Entonces, o sea, entre otras cosas, o sea que todo lo que ocurre antes de la creación del mundo ya Dios había establecido, ya lo había preplaneado, cómo todos los eventos se iban a desarrollar y cómo todos los eventos iban a ser cumplidos. O sea, Dios desde antes de la creación del mundo estableció que quería salvar a un hombre que no se merecía la salvación. ¿Me explico en eso? ¿Okay? Antes de la creación del mundo ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, que Adán y Eva iban a desobedecerlo, que el hombre vive en un estado pecaminoso, en un estado de maldad. O sea, el hombre nace con la avaricia, con la codicia, con el rencor, con el odio. Todo eso es innato al hombre. Eso es lo que hemos estado viendo. Sin embargo, Dios en su amor, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios le ha entregado un amor que es completamente es un amor sin condición, para extenderle salvación a un hombre que no se merece la salvación. Y eso es prácticamente lo que vimos en el capítulo 3 de la Confesión de Fe. Ahora, en el capítulo 5 estamos hablando sobre la providencia de Dios. La providencia de Dios es la forma en la que Dios encausa, en la que Dios dirige, en la que Dios administra sus recursos para cumplir ese propósito preestablecido antes de la fundación del mundo. Y esto es para darle gloria, sin violar las leyes naturales, sin violar el libre albedrío del hombre. Sin embargo, Dios tiene o sea, se reserva el derecho, si lo podemos utilizar de esta manera, de nuevamente violar el libre albedrío, violar las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, él le endureció el corazón al faraón. ¿Okay? En términos de las leyes naturales, él envió un diluvio. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba en la barca y se levantaron los vientos y se levantaron las olas y Cristo estaba durmiendo y los discípulos le decían: Señor, perecemos, y él calmó la tempestad? O sea que nuevamente, pues, o sea, él
va a cumplir su decreto sin violar las leyes naturales, sin violar el libre albedrío del hombre. Sin embargo, se reserva el derecho de hacerlo porque nuevamente es su creación. Dios hace lo que le da la gana y nosotros pues, o sea, no tenemos, no podemos cambiar su voluntad. Tenemos que orar para que el Señor cumpla su voluntad como lo hizo el Señor Jesucristo. Así que nuevamente todo se hace para cumplir su propósito establecido y decretado antes de la fundación del mundo. Y hemos visto que Dios utiliza al hombre, utiliza a los animales, utiliza a los seres espirituales, utiliza la naturaleza, utiliza toda la creación, todas las cosas dentro de la creación para lograr ese propósito, y todo eso pues para darle gloria. Y eso fue lo que hemos visto en el capítulo 5, las secciones 1 y 2. En la sección 3 vimos que Dios obra como le place. En la sección 4, o sea, en otras palabras, como a Él le place. O sea, Dios no es injusto, Dios obra como a Él le place. Y en la sección 4 vemos que Dios no es el autor del pecado, sino que Él permite que el pecador y los actos pecaminosos trabajen a su favor para cumplir su propósito. Por ejemplo, ¿quién puso a Jesucristo en la cruz? Fue el Padre quien lo puso en la cruz. Cuando Jesucristo estaba en Getsemaní orando, Él le decía: si podemos pasar la copa, pero que sea tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Qué era lo que estaba decretado y establecido? Que Cristo iba a morir en la cruz del Calvario para la redención del hombre. Eso fue anunciado desde Génesis capítulo 3, cuando le dijo a la mujer: de tu descendencia saldrá uno, donde hablándole a la serpiente, le pisará le morderá en el talón, pero Cristo le pisará la cabeza. Le pisará la cabeza cuando al tercer día resucite y vaya entonces al infierno y diga: yo he vencido la muerte. Eso fue donde estuvo Jesucristo los 3 días que estuvo en la tumba. Él bajó a lo más profundo de la tierra a predicarle a aquellos que habían sido encarcelados desde el tiempo de Noé. Y lo que le estaba predicando no era la salvación, sino le estaba diciendo: yo he vencido la muerte. Por lo tanto, soy soberano. Sin embargo, Dios es el que pone a Jesucristo en la cruz. Sin embargo, lo hizo por medio de ¿quién? Por medio del pecado y por medio de los pecadores. A través de la palabra nos dice que por medio de Herodes, por medio de Poncio Pilato, por medio de los judíos, es que Cristo llega entonces a la cruz. O sea que Dios entonces encauzó a estos hombres para cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Cristo llegara a la cruz de tal manera que entonces tuviera la redención, se pudiera dar entonces la redención del hombre. Así que la última clase que tuvimos, comenzamos a introducirnos, quedamos a la mitad de la sección 5 y hemos discutido hasta la página 21, por lo tanto entonces para no hacer el resumen, vamos a hablar entonces directamente comenzando de lo que dice la sección 5 del capítulo 5. Y estamos entonces en la página 19, si mal no recuerdo. Sí. Y dice la confesión de fe, en la sección 5: el todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones, para que sean humildes y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Él,
y para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros muchos fines santos y justos. ¿Okay? O sea que en otras palabras, aquí lo que está diciendo es que Dios a menudo deja a sus hijos en la corrupción de sus propios corazones. O sea, le permite que caigan en la corrupción innata de sus propios corazones. ¿Cuál es eso? La avaricia, la codicia, el odio, o sea, el egoísmo. O sea, todo eso que traemos innato, todo eso que viene de nuestro nacimiento. Recuerden que en el Salmo 51 David decía, en pecado fui concebido. En otras palabras, no dice que no esa falsa enseñanza de que la madre de David le fue infiel a su papá, sino que lo que está diciendo David en ese punto es que desde que estoy en el vientre de mi madre ya yo soy un pecador. Eso es lo que quiere decir ese versículo en el Salmo 51. Así que el hombre nace con una corrupción de sus propios innata, de sus propios corazones, y el Señor entonces permite que sus hijos caigan en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones con un fin: disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirlos a la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones. En otras palabras, te permite que caigas en el pecado. ¿Para qué? Para que puedas reconocer que eres un pecador. ¿Okay? O sea, ¿cuál era el propósito de la ley según Romanos? El propósito de la ley no era la salvación. El propósito de la ley era que tú reconocieras que eras un pecador. 613 mandamientos. No que eras, que somos. Ese fue el propósito de la ley. O sea, que nosotros pudiéramos a través de la ley descubrir cuán pecadores somos, cuán corruptos somos. La razón por la cual el Señor entonces va a permitir que nosotros caigamos en la tentación, caigamos en el pecado innato, es para que seamos humildes. Es para llevarnos a la humildad, o sea, la humillación para llevarnos a la humildad. Y para entonces poder infundir un sentimiento donde podamos decir: Señor, yo sin ti no soy nada. Ese es el propósito, o sea, ese es el sentimiento de la dependencia constante en Él. Y también, pues nuevamente, revelarnos el pecado en nuestras vidas, el dolor que produce el pecado en nuestras vidas, es para que en ocasiones futuras pensemos dos veces antes de hacerlo. Y también, pues, para otros muchos fines santos y justos. Eso es lo que leemos aquí. Hablemos un poquito sobre el pecado. ¿Cómo se define pecado? La transgresión de las leyes. Transgresión de ley. A través de toda la Biblia yo lo encontré en el diccionario como una ofensa habitual. La culpa. La palabra pecado se utiliza con estas designaciones: ofensa habitual, la culpa, el daño que produce, la infracción como infracción, el agravio, un delito, la perversidad, un crimen. Pecado es rebeldía, pecado es traición, pecado es la transgresión. Pecado es una debilidad, es una flaqueza, y todo lo que podamos definir del pecado, pues, o sea, eso es lo que es el pecado. El pecado generalmente es un desprecio absoluto por Dios y sus leyes. O sea, el ateo como tal es ateo no porque la naturaleza no le dice que Dios es Dios. El ateo es porque no se quiere someter a la ley de Dios. O sea, el hombre disfruta su pecado. Porque el hombre disfruta su pecado, antes de someterse a la ley de Dios, prefiere ser ateo.
Eso es lo que el ateo predica. Así que el pecado generalmente es un desprecio absoluto por Dios y es un desprecio absoluto por sus leyes. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, leemos: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Transgresión a la ley. O sea, Dios crea al hombre en Génesis capítulo 1, versículo 27, y Él tiene el derecho de establecer todos los límites morales para todos los hombres. O sea, todos nacemos, todos venimos a este mundo con una ley moral. O sea, por ejemplo, el ateo reconoce que robar es malo. El ateo reconoce que una violación al derecho de una mujer es malo. El ateo reconoce que matar, asesinar es malo. Esa es la ley moral que está dentro de cada persona en su nacimiento. Y esta ley moral pues tiene su base en los 10 mandamientos, y esta se describe en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y lee la palabra del Señor de esta manera, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervo, de casa de esclavitud, de casa de servidumbre, dicen otras versiones. ¿Okay? O sea, yo soy Jehová tu Dios. Ese es uno de los versículos favoritos míos. Él fue quien me sacó a mí de la tierra de Egipto, donde yo era esclavo. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestro Egipto. ¿Okay? Así que Él es el que me sacó a mí de esa clase de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Recuérdense que cuando se le apareció a Moisés, se le apareció ¿de qué manera? En una llama, en una planta, en una zarza. Que lo que le llamó la atención a Moisés fue que el fuego no consumía la planta. Y la razón por la cual Dios se manifiesta como fuego es porque a la hora de adorarlo, Él no quiere que adoren una imagen. Él quiere que lo adoremos por fe, que creemos que Él creó los cielos y la tierra, que Él murió por nuestros pecados para la redención de nuestros pecados, y que Él va a volver por nosotros en su segunda venida. Algunos ejemplos de que es fe, creer lo que no vemos. Así que no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Recuérdense que cuando estaban en el monte, o sea, Moisés estaba en el monte con el Señor, acá los judíos le decían, o sea, los hebreos le decían a Aarón, o sea, ¿dónde está el Dios para que lo adoremos? Y fueron, colectaron oro y hicieron una becerra. Y cuando Moisés le preguntó, esto es lo cómico, cuando Moisés le preguntó ¿de dónde salió eso? Dice, no sé, nosotros lo tiramos y eso apareció. O sea que el hombre peca y siempre busca a quien echarle la culpa. Sí, es cierto. Él no fue. Claro, o sea, vamos a la tentación. O sea, la mujer que me diste. Sí. Yo sé quién tuvo la culpa. Dios, tú, la mujer que me diste. Sí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. O sea que hay hombres que aborrecen a Dios. ¿Okay? Y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay hombres que aman a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte haz del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová te da. No dice honra a tu padre y a tu madre porque son buenos. Honra a tu padre y a tu madre, sean buenos o sean malos, para que tus días sean alargados sobre la tierra. Es el único mandamiento con bendición. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo un falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Okay? Acuérdense que Pablo decía que por la ley es que él entendía no codiciar, y que el pecado era la codicia. Si vemos los 10 mandamientos, o sea, en Éxodo, desde Éxodo capítulo 20, los versículos del 1 al 11 y los versículos del 12 al 17 definen lo que Jesús nos dijo en Mateo 22, 36, 40. Mateo 22, del 36 al 40. Y es que vino uno y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás a tu Señor, al Señor tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Eso es lo que Éxodos 1 al 11 define. Entonces, si ustedes quieren saber lo que es amar al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente, eso aparece en los versículos del 1 al 11. Este es el primero y el grande mandamiento, este es en el versículo 38, 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo significa entonces los mandamientos que aparecen en los versículos del 12 al 17 en Éxodo 20. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, la ley, ¿cuánto tiene? 613 mandamientos. Los 613 mandamientos se pueden prácticamente resumir en 10, y el Señor Jesucristo los resume en 2. Toda la ley, los 613 mandamientos, caben en esas 2 declaraciones del Señor. O sea, amar al Señor tu Dios de corazón, alma, mente, significa reconocer que Jehová tu Dios es quien te saca de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre donde tú eras esclavo. Amar al Señor tu Dios de alma, mente y corazón, no tendrás preferencias de dioses ajenos en imagen de cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tendrás imágenes. Amar al Señor tu Dios de corazón, alma y mente significa a esos dioses hechos imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Recuérdense que cuando Cristo estaba ayunando por 40 días, se le acercó Satanás y le dijo: todo esto te daré si tú, postrado, me adoras. O sea que una forma de adorar, una forma de honrar es cuando nos postramos frente a esos dioses que tenemos o que nos hacemos. Y el Señor dice: a esos dioses hechos imágenes no te inclinarás a ellos ni los honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que nuevamente, si ustedes quieren esa definición de qué significa amar a Dios sobre todas las cosas, ahí lo tienen. O sea, dedicar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro amor solamente al Dios de la creación.
Ahora, ¿qué significa amar al prójimo como a ti mismo? Honra a tu padre y a tu madre. No porque son buenos o porque son malos. Sino porque te procrearon. Fueron los instrumentos que Dios utilizó para que estuviéramos aquí. Y por eso le tenemos que dar honra. No matarás, no cometerás adulterio. La palabra adulterio es una palabra, la palabra fornicación es una palabra sombrilla, o sea, de definición sombrilla. En otras palabras, cuando digo sombrilla, o sea, porque incluye lo que sería la fornicación, lo que sería todo lo que es inmoralidad, o sea, por ejemplo, el bestialismo, la pedofilia, lo que sería la pornografía. O sea, la palabra fornicación es esa palabra sombrilla que incluye todas esas definiciones. ¿Ok? Entonces, no cometerás adulterio, posiblemente aquí se está utilizando, no engañarás a tu hermano adulterando las balanzas. ¿Ok? A eso yo creo que se está refiriendo aquí. Aunque hay quienes dirían adulterio lo que significa cuando yo estoy casado y estoy teniendo inmoralidad con la vecina. Así que son palabras que hay que buscar las raíces para poder exactamente conocer la definición. Su verdadera connotación. La connotación, pero yo creo que en este caso lo estoy utilizando a no engañes a tu hermano. Porque si ustedes van a través de los profetas menores, a lo que está haciendo referencia es a que tenían los jueces comprados, las balanzas estaban desequilibradas, adulteradas para cobrarle más a los pobres por, o sea, los productos a los jueces comprados para quitarle las tierras a los pobres. Entonces, pues, y eso lo puede leer a través de los profetas menores. Así que no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. Entonces, el número 6, no codiciarás. No codiciarás, ¿qué cosa? La casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada, ni su buey ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que pasa es que nuevamente, como que la granita del vecino siempre está más verde que la de uno. No envidiarás. Tentación. Prácticamente. O sea, la envidia. La envidia, la codicia, el egoísmo, todo eso cae dentro de no codiciarás. Entonces, eso significa amar a tu prójimo. ¿Se acuerdan de la semana pasada cuando hablábamos del estrés positivo? O sea, por ejemplo, cuando viene el mundial y queremos comprar una tele de 75 pulgadas, 100 pulgadas, y entonces vamos al Best Buy, al Target, al Walmart y a Amazon y comparamos precios, comparamos las características, hasta que finalmente compramos la tele, y después que compramos la tele la ponemos ahí y vemos el mundial y se acabó el evento. Ya. Se acabó la vanidad. Se acabó la Navidad. No, después viene apagar. Y eso, o sea, realmente es un estrés positivo, en términos de que uno pues, está animado a comprar en una forma positiva algo que le va a producir un deleite. Pero al final del día compramos cosas que no necesitamos para impresionar gente que no nos gusta. Por motivo que no importa. Ese estrés no puede ser, por ejemplo, que siempre el inmigrante viene con muchos deseos, muchos sueños, ¿verdad? Entonces uno está pagando un alquiler y dice, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Porque mejor no compro una casa. ¿Ya? Y comienza el estrés positivo, ¿no? Para mí es eso, un estrés positivo, porque necesitas comprar una casa porque ya es demasiado lo que pagas 4 o 5 años pagando un alquiler. Entonces ese estrés positivo, pues, lo podemos colocar como, lo veo yo así, no sé, como algo de que vamos a pedirle a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos ayude con ese
con esa petición que estamos haciendo en nuestros corazones. Dios suple nuestras necesidades Exacto, de acuerdo con su riqueza y gloria. todo lo que necesitamos y todo que sea para la gloria de Dios. Él verá cómo nos va a dar los siguientes meses. Así como nos dio los meses de para acá, pues Él nos va a dar los siguientes. Sí. Cuando eso es verdad, el Señor lo hace. Otras Sí. veces no, tenemos que esperar en Él, porque si Él no quiere que nos mudemos de ese lado, por algo será. Sí, acuérdense que el versículo dice, Dios nos suple todas las necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. Y la última parte del versículo dice, en Cristo Jesús. Esa es la parte que los ministerios de la prosperidad como que... O sea, ¿cuándo es que Dios suple tus necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria? Cuando tú tienes una relación con Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir. Porque el Padre sabe que necesitamos casa, o sea, las necesidades básicas, casa, comida, transporte, servicios, etc. El Señor conoce todas esas cosas. Entonces, a raíz de que el Señor conoce todas esas cosas, pues entonces... ¿Okay? A raíz de que el Señor entonces conoce todas esas cosas, pues Él no las suple dándonos un trabajo. Sin embargo, Él dice, o sea, no te enfoques en eso, enfócate en buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro viene por añadidura. O sea que el enfoque debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Recuérdense que Dios es el que da la habilidad al hombre a hacer la riqueza, pero también le da la habilidad de poder disfrutarla. Sí. ¿Ok? Porque hay hombres que han hecho riquezas, era lo que decíamos hace una semana o 2 semanas atrás, le da la habilidad de hacer la riqueza, de tener la riqueza, pero no la disfruta. O sea, porque una persona nuevamente el ejemplo que yo estaba utilizando, una persona con millones de dólares y estaba en antidepresivos. Y la persona con la que a la que me estaba refiriendo era al fundador de Herbalife. Sí. ¿Okay? O sea, él murió temprano porque mezcló alcohol con antidepresivos. Pero la cuenta de banco tenía millones de dólares. Bueno, él disfrutó haciendo millones. No supo definir la palabra disfrutar. Disfrutarlo. Así que Dios te da la habilidad de hacer la riqueza y de la misma manera te da la habilidad entonces de poder disfrutar la riqueza cuando tenemos una relación con Cristo Jesús. Exacto. Eso es lo que ese versículo entonces quiere decir. Pero es que los que menos tenemos somos los que más disfrutamos. Sí. Porque no tenemos. Exacto. Pero eso, lo que pasa es que el dinero le cambia el corazón al hombre. Sí, desafortunadamente. Pero nuevamente, innatamente venimos con ¿qué? Con la envidia, con la codicia, con el egoísmo. Pero también todo eso es innato. Eso es una moneda de 2 caras, porque también gente con mucho dinero hace obras de bien. Sí. Sí, por eso es que Dios los bendice. Porque nuevamente son personas que están, o sea, vamos a la historia del joven rico. O sea, cuando le dice a Jesucristo, ¿cómo es el reino de los cielos? Dice, haz los mandamientos. O sea, Cristo lo que estaba tratando de decirle era que el hombre reconociera que él no podía ser salvo por los mandamientos porque él iba a fallar por lo menos en uno. Y lo que le dice es que todo eso ya yo lo hago. ¿Ok? Te falta una cosa. ¿Qué es lo que te falta? Véndelo todo, repártelo entre los pobres, toma tu cruz y sígueme. Entonces cuando le dice eso se fue muy triste. ¿Por qué razón? Porque tenía muchas posesiones. O sea, él estaba dispuesto a amar a Dios a través de la ley, pero no estaba dispuesto a amar a su prójimo en base a las posesiones que tenía. Y tampoco estaba dispuesto a seguir a Jesucristo, porque eso fue que termina en eso termina el versículo. Toma tu cruz y sígueme. Así que amar a tu prójimo, como ya les digo, son esos versículos del 12 al 17 de Éxodo 20, definen entonces qué fue lo que Cristo nos quiso decir.
O sea, ¿cómo lo definimos? O sea, recuérdense que la Biblia se explica con la Biblia. Y esta es la ley moral que ha sido puesta en nuestros corazones, en el corazón de cada hombre desde su nacimiento. Y como ya mencioné, a pesar de que el ateo no quiere reconocer a Dios como el creador, el ateo sabe lo que está correcto y lo que está incorrecto. O sea, el ateo sabe que no es correcto el asesinato, que no es correcto robar, que la violación es mala, las calumnias, las codicias, o sea que todo eso es malo. El ateo reconoce eso, porque esa es nuevamente la naturaleza pecaminosa del hombre, y esa naturaleza pecaminosa del hombre hemos dicho que es interna. O sea, el hombre nace con eso, es innato. En Génesis 8:21, ¿okay? Pasamos el diluvio. Noé ahora atraca el arca en una montaña, entonces se bajan del arca. Noé le hace un sacrificio al Señor. Entonces, cuando el Señor huele el sacrificio, dice, percibió olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Y la palabra juventud aquí, a lo que está haciendo referencia es desde la niñez. O sea, desde la niñez. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, vuelvo y destaco, desde el nacimiento, desde donde el hombre exhibe las características de ese egoísmo, esa avaricia, esa codicia, los celos, las iras, las contiendas, todo eso lo exhibe desde su nacimiento. Y el ejemplo que he utilizado anteriormente, pues ha sido el niño que está jugando con un carrito y el otro que lo está mirando, y el que lo está mirando quiere ese carrito, y cuando extiende la mano para quitarse, lo que hace el niño del carrito. O sea, ¿quién le enseñó a este egoísmo? ¿Quién le enseñó a no compartir? ¿Quién le enseñó a codiciar? O sea, eso lo trae ya como paquete establecido. Es un valor agregado. Como parte del paquete. Así que todo eso es innato. En Romanos 7, versículos del 14 al 25, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley entonces es buena. O sea, ¿quién está hablando ahí? Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Por la mañana me levanto y quiero hacer el bien, pero termino haciendo ¿qué cosa? Termino haciendo el mal que no quiero hacer. ¿Por qué razón? Porque eso está Carnal. porque soy carnal, porque soy esclavo del pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita. ¿Dónde habita el pecado? Dentro de mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso es lo que estoy practicando. ¿Por causa de qué? Del pecado innato. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ya esa es la segunda vez que vemos el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Cuál es el propósito de la ley? Destacarme que yo soy un pecador. Ese es el propósito de la ley. Porque en el hombre interior me deleito
con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Okay? Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. O sea, el corazón quiere hacer lo bueno, pero la carne quiere hacer ¿qué? Practicar el pecado. O sea, el deleite del pecado está en el cuerpo. El deseo de no pecar está en la mente. Ahora, ¿cuál de los dos tiene mayor fuerza? Hay una pugna muy fuerte. Definitivamente. Sí, 4 sentidos contra uno. Si miramos, pecamos. Si tocamos, pecamos. Si comemos algo, pecamos. O sea, si olemos, pecamos. Entonces ya son, ¿ves? Contra la mente. ¿Para dónde voy? Sí, el problema es, o sea, la guerra es en la mente. Sí. Y el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Por eso es que yo les digo, no dejamos de ser pecadores, venimos o sea, somos salvos, pero no dejamos de ser pecadores. Seguimos siendo pecadores. Eso es lo que quiere decir ahí. Sin embargo, nuestro deseo de corazón es no pecar, pero terminamos el día pecando. Y eso, o sea... No nos queda otra. Orar antes de acostarnos. Así cuando mismo. nos levantamos, darle gracias a Dios. Más nada. Por otro día. Así que Pablo, siendo un hombre justificado y santificado, reconoce que quiere hacer el bien, pero termina haciendo lo que no quiere por causa del pecado que habita en mí. El querer hacer el bien está presente, pero el hacer el bien le falla y termina haciendo el mal que es indeseable por causa nuevamente de ¿qué? El pecado que habita en mí. En la carne no habita nada bueno. De hecho, cuando lo pongan ustedes en una tumba, dentro de un féretro, se lo van a comer los gusanos. Inevitablemente. Inevitablemente. Porque en la carne no habita nada bueno. Pues como dice Sonia, es mejor que nos cremen. Y esto pues, o sea, nos convertimos entonces en prisioneros de los miembros. Por esto el pecado, el deseo de hacer el mal y de disfrutarlo, esto es innato e interno al hombre. ¿Okay? Así que vamos, ya son las 10:59, lo vamos a detener aquí. Luego entonces continuaremos con la tentación, cómo trabaja la tentación en el hombre. Ya vimos cómo trabaja el pecado en el hombre, vamos a ver entonces cómo trabaja la tentación en el hombre y lo veremos la semana que viene. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las cosas grandes que tú nos enseñas cada día. Padre amado, tenemos pesadez en nuestros corazones por estos hermanos que piadosamente te buscan, pero son engañados continuamente. Ten misericordia de ellos, pon luz en su caminar, pon tu palabra en sus corazones y en sus mentes. El deseo, Señor, de conocerte más como el Dios creador, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios que vino a salvar al hombre. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos des, Padre amado, nos ayude en la santificación, podamos vivir apartados para ti, en tus servicios, predicar el Evangelio a toda criatura, para la salvación del hombre, porque esa es tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Nos veremos entonces en el servicio, Dios mediante. Dios salve a su pueblo
y que Dios entonces me lo bendiga rica y abundantemente. Amén. Igual a ti. Amén, amén.